De nuevo, temas controversiales en nuestro país. Médicos cubanos que van a trabajar en nuestro sistema de salud y que levantan el debate en la población mexicana. Por otro lado, en la planeación de la Cumbre de las Américas, México decide ponerse como portavoz de los países latinoamericanos, alejando su relación de los Estados Unidos. En temas internacionales, la periodista palestina Shireen Abu Akleh fue asesinada y el Estado de Israel se encuentra en el proceso de revisar si fue el culpable de dicha muerte. Estos y otros temas analizamos en Entrevista para Enlace Judío con el especialista Ezra Shabot. Hola Ezra, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Muchas gracias Nadia y muchas gracias a Enlace Judío por esta entrevista. Bueno Ezra, pues otra vez temas candentes en nuestro país. Y ahora tenemos pues médicos cubanos que se tiene la intención de traerlos a México a trabajar, se genera pues hostilidad. ¿Qué está sucediendo con este tema? La verdad es que el tema salió a relucir a partir de la gira del presidente López Obrador a Cuba, en donde por supuesto hay una relación pues, muy estrecha entre el presidente mexicano y el presidente cubano Díaz-Canel. La verdad es que representa un apoyo simbólico. 500 médicos que vinieran, pues no es que va a cambiar la estructura de salud en México. Hubo ya un antecedente en este sentido cuando la pandemia y vinieron, pues no eran médicos, eran técnicos en salud, se les llama, y que pues hubo problemas básicamente por el hecho de que no se trataba de médicos con capacidad de trabajar en lo que serían pues escenarios de emergencia, intubar y manejar situaciones de terapia intensiva, que era lo que en ese momento se necesitaba. Cuando se hace el anuncio, lo que sucede es que sale a relucir el nivel de deterioro en el que está la medicina en México, la medicina pública, y eso genera un choque entre los médicos del sector salud, fundamentalmente la medicina pública, que se ha visto deteriorada en los últimos años. Ha habido una reducción en los niveles de gasto público en la medicina social, que se le llama, y por otro lado, el hecho de que las plazas para médicos en México son muy reducidas, y las que se han quedado vacantes, que el gobierno dice no quieren ir, tienen dos características principales. Una que es que están en lugares con niveles de inseguridad altos y nadie quiere acceder a ellos, o están en lugares tan remotos que el problema no es que sea un problema de incomodidad, el problema es una falta de recursos, o sea, que te envíen un pediatra, que se necesita mucho, a la Sierra de Guerrero, pero un pediatra que llega a un dispensario, que es como se maneja, en donde no tienen absolutamente nada, no hay medicamentos o no hay nada de recursos, es un mecanismo como de frustración, en donde el propio médico tendría que pues, ir y juntar algún tipo de medicina, no le va a alcanzar para mucho tiempo. Es un problema de fondo, un problema estructural, se llama, grave. Y esto es lo que ha venido a generar este tipo de disputa. ¿Qué es lo que sucede? Que por un lado, pues el gobierno no puede ser el que pague toda la medicina pública, no tiene recursos para eso, no quiere entrar en este mecanismo mixto que se desarrolló con el Seguro Popular, en donde los enfermos iban a determinados médicos de pueblo, privados, y el Seguro Popular les daba la posibilidad de pagarles a ellos. Y en ese sentido, pues se aprovechaba una infraestructura, a lo mejor es muy fino llamarla, pero una posición ya establecida, y en función de eso ir generando pues, un ambiente de coordinación entre lo que hay de medicina pública y lo que medicina privada puede aportar. Es cierto, la medicina privada no puede cubrir todas las necesidades, se necesitan grandes inversiones para atender básicamente enfermedades crónico-degenerativas, pero esto que se está planteando como mandar 500 médicos cubanos, pues es un juego político eminentemente, no resuelve nada, y lo único que logra mostrar es el enorme deterioro en el que nos encontramos. Ya tenía mucho tiempo, y creo que muchos especialistas lo han dicho, la línea por la que se iba con Seguro Popular, aunque tenía sus problemas, aunque también se robaban dinero, pero el problema era
meterle mano a eso, cuidar los recursos y no desbaratarlo, porque centralizar todo, pues lo único que te genera es lo que hoy tenemos: escasez de medicinas, imposibilidad de brindar el servicio y mayores problemas a la hora de comprar medicinas y, por supuesto, de distribuirlas. Entonces, más allá de que si son cubanos o no, y que si no se les paga y se les da el dinero a Cuba, etcétera, el problema es que 500 médicos no resuelven, mucho menos médicos que van a llegar, si es que llegan, a lugares en donde no hay con qué atender a los propios, a los propios pacientes que no tienen recursos, no tienen con qué comprar los medicamentos o los servicios que se necesiten, y básicamente con médicos que pues se van a quedar simplemente en calidad, digamos, de espectadores, sino es que en promotores de otro tipo de actividad que no es necesariamente la médica. Así es, Esdra, tenemos esta situación interna, pero también pues no debemos descuidar todas las relaciones exteriores, y en este momento en la planeación de la organización de la Cumbre de las Américas, pues entre Estados Unidos y México se respira un ambiente un poco extraño. ¿Qué es lo que está sucediendo? Mira, para los Estados Unidos hoy las prioridades, por supuesto, son otras. No es la Cumbre de las Américas, aunque está allí, la van a llevar a cabo ya en unos días en en Los Ángeles, y no tienen bien claro ni siquiera a quién van a invitar, por lo menos en el momento que estamos haciendo esta entrevista. Lo que sucede es que Estados Unidos está, por supuesto, buscando establecer claramente quiénes son sus aliados en América Latina. No la tiene fácil. Los gobiernos populistas en América Latina están en franco crecimiento, gobiernos que no ven con buenos ojos la presencia de Estados Unidos como potencia hegemónica. Y bueno, pues ahí tenemos ya el caso argentino, hoy también un gobierno chileno que, aunque no tiene todavía características muy antinorteamericanas, pues podría ir en ese camino. Por la derecha también el gobierno brasileño, que pues a pesar de su rechazo total a políticas de izquierda, es visto como un populismo de derecha, muy, muy violento y por supuesto reacio a elecciones libres, a derechos humanos, a defensa de derechos humanos, que también pone a los Estados Unidos en entredicho. En unos cuantos días habrá elecciones en Colombia, que ha sido, digamos, el bastión de los modelos liberales, y pues se prevé también un posible triunfo de la izquierda, y ya no decimos de Venezuela, Cuba, Nicaragua, etc. En ese sentido, lo que el presidente López Obrador hizo fue abanderar, o sea, sacar la bandera básicamente de América Latina, de ese grupo de gobiernos latinoamericanos, diciendo, pues, los que han sido excluidos por violaciones a la democracia y no vigilancia o no observación de derechos humanos, básicamente Cuba, Nicaragua y Venezuela, pues no tienen que estar invitados. Y el gobierno norteamericano dijo, esos tres no van. La verdad es que los norteamericanos no están en esa línea, están en el problema, tienen tres problemas fundamentales. La elección de noviembre para cambiar pues la totalidad de la Cámara de Representantes, diputados serían, una parte del Senado, varias gubernaturas, una fundamental que es Texas, y por supuesto tienen el problema de la inflación, que la tenemos todos, pero para Estados Unidos es un problema muy, muy serio, básicamente también electoral, y tenemos el otro problema que es la guerra ruso-ucraniana, que todavía no termina por definirse. En ese sentido, si uno se voltea a ver lo que pasa en Estados Unidos con la Cumbre de las Américas, no tiene mucha importancia. El tema aquí es, no sabemos qué van a hacer los norteamericanos, ya mandaron señales, digamos, de apertura a Cuba, en el sentido de que pues, permitieron mayor cantidad de remesas, permitieron mayor cantidad de viajes a ciudadanos norteamericanos a Cuba, pero yo no sé si van a llegar hasta el límite de invitarla finalmente a la cumbre. En todo caso, México está jugando una carta que no es la que los norteamericanos quisieran, en términos ni de servir de interlocutor ni de apoyarlo. Estados Unidos y Canadá ven a México como un aliado y no como alguien que está
representando los intereses del resto de América Latina. Y si México lo que hace es jugar el papel del vocero de América Latina, entonces la negociación con él es diferente. Es la negociación con un vecino y no la negociación con un aliado. Y eso, en eso hay una diferencia fundamental. Es un vecino, hay un tema de seguridad nacional, el señor Ken Salazar, el embajador, va y toca la puerta cada ratito, trata de mediar. Esto es muy diferente en términos de recibir beneficios a ser el aliado del bloque Estados Unidos, México, Canadá. Y hoy estamos metidos en ese dilema. Vamos a ver qué sucede con la organización de la cumbre, pero en función de ello estará claramente, digamos, el parteaguas de lo que será incluso el propio proceso electoral mexicano en 2024. Y a partir de ello, también una relación de Estados Unidos con México que se verá reflejada en un tema fundamental, que es migración, que también está en los Estados Unidos como tema, aunque pues, de lo que era hace un par de meses, pues, oye, temas internos en Estados Unidos, pues, está más el tema del aborto, por ejemplo, que se volvió más un tema interno de gran fuerza que la propia migración, que es cierto, en estados como Texas tiene un peso importante. México está, insisto, jugándola como interlocutor de América Latina y como un negociador, como una especie de vendedor hacia los Estados Unidos de mercancías, de favores, de seguridad o inseguridad, pero no la está jugando como el socio que debería ser. Lo cual me parece un poco peligroso, porque si hay algo que México debe de cuidar, pues es su relación con los Estados Unidos. Ponerse de vocero de América Latina tal vez no tenga muchas ventajas, Esdra. Pero vayámonos del otro lado del mundo. Vámonos al Estado de Israel, porque tenemos el asesinato de la periodista palestina Abu Akleh. ¿Qué decir? Y pues, ¿cómo ves tú cómo está el Estado de Israel manejando esto? Además de que ya parece que la Corte Internacional va a tomar el caso. Es un caso, no se quiere decir que no es grave, es desafortunado. Una periodista muy querida entre los territorios palestinos de Cisjordania, fundamentalmente, y en donde ella fungía, digamos, como la gran figura femenina, además, que en eso tiene un peso importante en una sociedad bastante misógina árabe-musulmana, y en donde ella había obtenido finalmente un papel muy fuerte, un papel de difusora del interés palestino. Ella se sitúa finalmente como una corresponsal de guerra y se mete al escenario de guerra. No digo con eso que se justifica el hecho de que ella haya sido abatida o que haya muerto y que pues ni modo, porque pues, ahí estaba. Por supuesto que hay que investigar, por supuesto que hay una responsabilidad de las partes. En este caso, pues el problema ya no radica en quién tiró la bala. Era un operativo en Jenin, los israelíes dispararon, los palestinos también dispararon, estaban armados, y finalmente ella recibe el balazo en la cabeza y muere. En condiciones normales se llevaría a cabo una investigación clara para decir que esto pues, fue una consecuencia trágica, un daño colateral, y las partes tenderían a tratar de disminuir el daño causado a ambas, pero no sucede así. ¿Por qué? Porque el Estado de Israel no considera tampoco a la contraparte como un elemento confiable, no se creen entre ellos. Entonces, como ellos recogieron ya prácticamente el cadáver y extrajeron, por supuesto, la bala, las balas que pueden encontrarse son balas que se encontraron, fueron balas que pueden ser tanto israelíes, o sea, pedidas por Israel, como por los grupos palestinos armados. Cuando Israel dispara y termina aniquilando a alguno de los palestinos y se lo lleva, no permite, por supuesto, que la parte palestina forme parte de la investigación. Y entonces lo que hicieron los palestinos pues, fue simplemente cobrárselas y decir, este cadáver es mío, este personaje de alta proyección pública es mío, y por lo tanto la investigación es mía. Pueden traer a los norteamericanos, los europeos, lo que quieran, menos israelíes, porque no son una parte de esto.
O sea, es obvio que el daño hacia la figura y hacia la acción israelí y la presencia de Israel, la ocupación como tal, pues termina siendo un elemento dañino para Israel. Aunque hay esquemas de colaboración para lucha contra el terror todavía con el gobierno de Abbas e Israel, en este caso Abbas no les puede permitir a los israelíes que, digamos, anulen el tema propagandístico que representa el asesinato de una periodista de este calibre. Y bueno, pues Israel tendrá que asumirlo como el costo directo de lo que está sucediendo ahí. Es obvio que el actuar de los grupos armados palestinos de todo tipo ha crecido en los últimos meses. El incremento de civiles y militares israelíes que han muerto por la acción de los grupos palestinos terroristas como tales también se ha incrementado, y la acción de los israelíes ahí vuelve otra vez también a incrementar la violencia en la región, y que pues esto es lo que finalmente es visto del lado palestino como la única forma, según su apreciación, de poder llegar a sentarse en una mesa de negociaciones. Otra vez entramos al callejón sin salida de la violencia, otra vez entramos a una negociación sobre algo que no existe todavía, porque por un lado se habla de la solución de dos estados, cosa que Israel no lo ve en este momento como viable, y por el otro lado, bueno, pues simple y sencillamente el grupo palestino insiste en la necesidad de calentar el escenario para obtener algún tipo de ventaja. Otra vez Israel condenado. Esdra, a tantos meses de que haya iniciado la guerra en Ucrania, pues las operaciones militares continúan. Pero ¿qué podemos empezar a concluir de este conflicto? ¿Qué se tiene ya como pues una verdad absoluta? Mira, lo que queda claro es que Rusia la va a sufrir más de lo que se espera. Ucrania ya la sufrió. Por supuesto la sigue sufriendo, pero la acción rusa queda circunscrita a la parte de Donetsk y Lugansk, a las partes, digamos, que eran fundamentalmente las zonas previamente ocupadas, Crimea, etcétera, Odessa en alguna parte, y el resto comienza a empezar a vivir una cierta normalidad. Kiev, por ejemplo, pues empieza ya a vivir como capital, la embajada norteamericana vuelve a izar su bandera y abrirse, el presidente ucraniano tiene la capacidad de aparecer en estos días en Davos, en Suiza, bueno, obviamente por videoconferencia, y en donde dice claramente que, por favor, las empresas que se vayan de Rusia vengan a Ucrania y la reconstruyan, abriendo totalmente la posibilidad de capitales. Rusia llegó al límite entre a donde puede entrar, porque Ucrania y, por supuesto, Unión Europea, OTAN, le dieron la capacidad militar a Ucrania para poder echar abajo al propio ejército ruso. El cerrarle prácticamente a Rusia la posibilidad de seguir exportando pues todo, inclusive ya petróleo y gas, el hecho de que Suecia y Finlandia digan nos vamos a la OTAN y Rusia pegue de gritos, pero no pasa nada, lo que están haciendo es cerrarle. Occidente le empieza a cerrar el círculo económico que la va a hacer sufrir fuertemente en los próximos meses, en donde cada vez se va a quedar sin menos efectivo, en donde tendrá que mirar hacia China, y una China en donde, pues con un modelo muy pragmático dirá, pues yo te compro el petróleo más barato, pero que se vende porque no tienes a quién vendérselo, y eso también le reduce su capacidad financiera a la propia Rusia. En ese sentido, la pauperización, el empobrecimiento de Rusia será un proceso quizá lento, pero que tenderá finalmente a la propia sociedad rusa y a los que están alrededor del propio Putin a entender que esto no puede continuar por 2 o 3 años, quizá lo logren jalar un año más, pero que un aislamiento de esta magnitud y una parálisis económica como la que está viviendo y una incapacidad de reconstruirse como ejército, pues los lleva a su amenaza militar de la bomba atómica, o sea, del tema nuclear. Pero fuera de eso, no tiene una capacidad real para seguir avanzando y se va desmoronando.
Esto afecta a la economía mundial, sin duda alguna, por eso los bajos niveles de crecimiento, pero lo que hoy queda claro es que Rusia ya no puede, y ese es el gran triunfo ahora, ya no puede amenazar a otro país más. Lo que se creía que podía después regresar a Ucrania en algún tiempo, de poder rearmarse o de pues amenazar a Moldavia o a otras de las repúblicas que en algún momento fueron también exigencia histórica propia de la Gran Rusia, creo que esto se le desmorona después de que la fallida aventura en Ucrania le demostrara que Occidente, por primera vez desde hace mucho tiempo, actuó unido, que la OTAN funciona y que incluso sin intervenir directamente se apoyó a un país como Ucrania, que sin tener un armamento de primer nivel fue capaz de incorporar, de absorber la tecnología y el poder que le daba la OTAN y la Unión Europea y los Estados Unidos, y vencer, porque esto es finalmente vencer, contener a un ejército ruso que demostró que se quedó ahí en los niveles de los años 80 del siglo pasado. Esa es una conclusión importante y espero que ya próximamente estemos platicando aquí pues sobre cómo concluyó todo, cómo finalizó y que ya ni una sola muerte se sume a este conflicto, Esdra. Así es, así esperamos que así sea. Esdra, pues muchísimas gracias por tu tiempo como siempre y por ayudarnos a entender todo nuestro contexto de una mejor manera. Muchas gracias, Nadia, muchas gracias Enlace Judío por esta plática. Hasta la próxima. Gracias.